Americana, quien se encuentra en este momento aquí participando y compartiendo con nosotros de esta videoconferencia. Buenas tardes, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos los que nos siguen en esta sala virtual, especialmente mi cordial saludo a los expositores, distinguidos, invitados que van a tener el desarrollo de las ponencias la tarde de hoy, y también a todos los componentes presentes del Instituto o del Centro de Estudios de Investigación sobre las personas con los derechos de las personas con discapacidad de la red latinoamericana, junto con las demás personas que nos siguen en esta sala y nos siguen por el canales de Facebook y YouTube. Gracias por la invitación a decir estas breves palabras de apertura. Cuando me invitaban, recordaba que por ahí del año 2014, y luego de haber hecho una capacitación con el programa Eurosocial 2 en ámbitos de la Defensoría General de la Nación sobre el derecho a un trato adecuado de las personas con discapacidad, sobre todo porque había entrado en vigencia y había sido depositado el elemento de ratificación de Argentina y había sido elevado al rango de derecho con jerarquía constitucional, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y me tocaba hacer un ensayo para un instituto, una academia de derecho de Estados Unidos, de la Washington College of Law, de la American University, y se me ocurrió hacerlo desde las funciones que hacemos los jueces y donde veíamos buscar cuál es la mejor hermenéutica para aplicar ese principio social de la discapacidad y dejar atrás esas huellas propias del principio médico rehabilitador. Y donde, por suerte, tenía muchos conocidos, amigos, a quien pude consultar que padecen de discapacidad, porque sabemos que la construcción de cualquier cosa que hagamos vinculado a la problemática de la discapacidad es con el lema consagrado en Naciones Unidas, ¿no? Por el comité, con la ayuda de todos, pero nunca sin nosotros. La discapacidad, el que mejor la entiende, la interpreta, el que mejor eh, sabe de las necesidades, son quienes padecen la problemática. Y desde allí entendemos que todavía la sociedad, que tenemos la obligación de amoldarnos a estos nuevos lineamientos, aunque ya viejos, en donde han sido interpelados muchos sistemas jurídicos, la propia convención interamericana ha quedado superada por la internacional porque tiene muchos componentes del modelo médico rehabilitador. Entonces también todavía no se ha alcanzado esa conciencia plena de visibilización que necesita el colectivo. Espero que esta jornada sea esclarecedora, como descarto desde ya, por la calidad de los expositores que han sido invitados. Y además, esperamos seguir promoviendo desde lo que es el centro, desde los componentes del centro, actividades tendientes a tener siempre presente que son derechos humanos, que son derechos que no deben ser solamente declamativos, sino que son derechos que debe hacer la aplicación de un efecto útil por parte del Estado, por parte de la sociedad y por parte de la familia, de lo que es estos derechos para así otorgar un trato adecuado a las personas con discapacidad. La diferencia no está en la discapacidad. La diferencia está en la vulnerabilidad que ellos tienen. Y no son discapacitados, término que me irrita cuando veo que medios masivos de difusión hablan del discapacitado. Es un término estigmatizador que debemos erradicar definitivamente por discriminatorio. Son personas primero y que tienen
la problemática, que es la discapacidad. Somos todos iguales. Gracias por la invitación y que sea una exitosa jornada de discusión de este tema. Muy amables. Gracias, doctor Shukda. Le agradece nuestro centro, le agradece a usted y a todos los miembros de la red latinoamericana por el apoyo que hemos recibido para organizar esta videoconferencia. Así que muchísimas gracias y gracias por su participación a usted y a todos los miembros de la red. Hasta luego. Bueno, ahora les voy a explicar la modalidad de trabajo de esta videoconferencia. Primero vamos a tener a los expositores, o sea, el doctor Fabián Reinaldo Caro y el doctor Guillermo Ruiz Almeida van a desarrollar sus ponencias y una vez que termine, o sea, primero cada uno de ellos va a desarrollar su ponencia y ahí, una vez finalizada la primera ponencia, que en este caso sería del doctor Caro, pueden hacer ustedes las preguntas o las consultas que necesiten a través del chat. Luego desarrollará su ponencia el doctor Ruiz Almeida y también ahí en ese momento van a poder hacer las preguntas, evacuar las dudas que ustedes tengan a través del chat. Bueno, vamos a comenzar esta videoconferencia. El doctor Fabián Reinaldo Caro va a desarrollar su ponencia denominada el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. El doctor y contador Fabián Reinaldo Caro es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, contador público graduado en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus antecedentes profesionales y laborales podemos destacar que se desempeñó como director general de recursos tributarios de la Municipalidad de Tigre, fue secretario de Hacienda y Administración de la Municipalidad de Bransen y asimismo ocupó el cargo de responsable de la Unidad Jurídica y Legal del Comité de Cuenca del Río Reconquista, dependiente del Ministerio de Infraestructura del Gobierno y de la Provincia de Buenos Aires. Además, en el ámbito académico, integra como socio activo adherente el capítulo Argentina de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios. Además, se desempeña como director del Centro de Estudios y Apoyo para la Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad de esta entidad. También es miembro honorífico del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Por otro lado, forma parte del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina, de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas para el ámbito municipal, dependiente del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, es miembro titular de la Comisión de Legislación General y Seguimiento Legislativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Le cedo la palabra al doctor Caro y puede comenzar su disertación. Bueno, muchas gracias, doctora Díaz. Bueno, buenas tardes a todos los participantes de este primer encuentro del ciclo de videoconferencias online que hoy estamos lanzando a los fines de poder, tal como dijo el doctor Liudgar, visibilizar las problemáticas del colectivo. En ese orden, nuestra intención es repetir estos encuentros en forma mensual y periódica, donde no solo vamos a abordar temáticas relacionadas con el derecho, sino también vamos a invitar y nos vamos a capacitar con profesionales de otras áreas del conocimiento, profesionales de la salud, de la psicología, de las artes y en términos generales de otras ramas del conocimiento científico, para darle un abordaje integral a la problemática, y en ese orden de ideas vamos a tratar de darle una continuidad para poder visibilizar la cuestión.
A mí me toca hoy en suerte hablar sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Ustedes podrán ver que en este primer encuentro vamos a poner nuestra mirada principalmente en cuestiones vinculadas con el derecho y mientras yo les cuento esto, si me permite la moderadora, voy a compartir un, un PowerPoint para poder seguir la ponencia. A ver, vamos a ver si ahí se ve. No sé si lo llegan a ver ahí. Y se ve. Doctor, lamentablemente no se lo escucha. Doctor Caro. No sé. Me da la impresión que por el triángulo que aparece allí está con un problema de conectividad el doctor Caro, ¿no? Sí, No sé posiblemente si, sea cuando comparte la... sí, Cuando comparte queda suspendida una función versus la otra, me Sí. parece. sí, si no, hasta que supere, no sé si invertimos el orden de los disertantes hasta que vea que pueda resolver sus problemas técnicos. No sé, es una opinión. Bueno, como no hay problema. Pero hay que reconectarse con el doctor Caro primero para ver si es esa la opción, ¿no? Eh, sí, ya me estoy encargando de conectarme. Yo, con la disculpa del caso, pediría se invierta el orden Bueno, de muy bien. participación de los expositores hasta que pueda solucionar el doctor Caro su problema. Mientras tanto, le Hola, hacemos ¿se seguir. cortó? Sí, Sí, doctor Caro, se cortó. Mejor, yo creería que... parece que cuando conecta la diapositiva ocupa un ancho de banda superior al que tienen disponibilidad y cae. Bueno, no hay problema. Lo hago sin diapositiva y después la comparto. Sí, no habría Si, problema, si les parece. Sí, está bien, para así continuar. Pero se cae. Bueno.
Bueno, como el doctor Caro tiene problemas de conectividad, le vamos a dar paso al doctor Guillermo Ruiz Albeida con su ponencia denominada El derecho penal en deuda con las personas con discapacidad. El doctor Guillermo Ruiz Albeida es abogado, egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, provincia de Argentina, República Argentina. Es actualmente profesor asociado en Derecho Penal y ha sido profesor asociado en Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE y ha sido también profesor asociado a cargo de la Cátedra de Legislación y Políticas de la Comunicación de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la misma universidad. En el ámbito del Poder Judicial ha sido defensor coordinador de la defensa pública, la defensa penal, perdón, en la circunscripción Banda, fiscal ad hoc en el Juzgado Federal y en el mismo fuero también juez ad hoc y juez federal interino. En la función pública fue asesor legal de la Municipalidad de Clodomira, presidente interventor en la ex Caja de Jubilaciones de la provincia de Santiago del Estero. Desde 1992 ejerce el cargo de síndico de la obra social IOSEP. También representante del Colegio de Abogados de la provincia de Santiago del Estero ante la Comisión de Reforma Parcial del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, vocal del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero y luego presidente de dicho organismo hasta agosto del 2021. Fue integrante de 2 ternas presidenciales por el Consejo de la Magistratura de la Nación, Justicia Federal y actualmente integra 3 ternas similares para el cargo de Defensor Público de Víctimas, Ministerio Público de la Defensa de la Nación. También ha dictado numerosas charlas y conferencias sobre temas vinculados a derecho penal y procesal penal en Santiago del Estero y en la Universidad Nacional de Córdoba, en especial un ciclo de 8 charlas sobre la reforma procesal penal en Santiago del Estero, organizado por el Colegio de Abogados de Santiago del Estero en el 2014 y ha sido también organizador, coordinador y disertante del ciclo sobre el sistema adversarial en Santiago del Estero para la Caja Forense en el año 2017, entre otros actividades del doctor Ruiz Albeida. Con ustedes, doctor Guillermo. Buenas tardes, gracias mi querida moderadora, muy amable que sea usted la que cumple este rol. Ya le agradezco mucho a la red latinoamericana y le agradezco mucho al sector de discapacidad que está a cargo del doctor Fabián Caro, con quien recién nos vemos la cara, pero hemos tenido ya contacto. Esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas. Y le agradezco en particular al doctor Cristian Yugda, que ha sido el motor en sentido, o en muchos sentidos, en lo que hace mi intervención. Tengo la debilidad de no poder decirle que no a tan importante motor que nos ha demostrado con su fortaleza permanente que todo se puede. Así que por él y por todos me parece importante que integremos estas redes y podamos conversar, establecer situaciones, puntos, ponencias, temas de debate, temas de reflexión y, por qué no, propuestas de algún cambio para este sector humano del derecho que hace al derecho humano de las personas con capacidades diferentes. Comparto con el doctor Yugdar, a quien también le agradezco las palabras de apertura, que el término discapacidad es un término poco feliz porque es estigmatizante y además no es conceptualmente descriptivo de lo que refleja. El término personas con capacidades diferentes sí tiene que ver ya más con análisis de subsectores o subtemas que hacen a la conceptualización de aquellos que no tienen la capacidad plena en todo sentido de las personas que consideramos normales, recordando ustedes que el normal es un concepto sociológico, no jurídico, y tiene que ver simplemente con el número. Normal es lo que la mayoría de un sector poblacional realiza en un determinado momento y contexto urbano o no. Desde ese punto de vista de la normalidad me refiero a que tenemos que tratar en especial a las personas con capacidades diferentes.
La mirada mía, propuesta al doctor Judar, a Cristian en particular le decía, y también lo comenté con el doctor Caro, tiene que ver con lo que hice toda mi vida, que es derecho penal, digamos, es una cosa que tiene que entenderse que es la única óptica desde la cual he podido realizar toda mi formación y voluntariamente lo he querido y es mi vocación y bueno, yo soy eso. Y durante tantos años de leer el código, no creo exagerar si ya más de 44, imagínense la cantidad de tiempo, imagínense las reformas parches que ha tenido nuestro código, porque ha tenido hasta ahora, desde el año 1906 a la fecha, lo recordarán los colegas, 900 reformas, 900 reformas, parches, retoque aquí, retoque allá, cambiar la pena, cambiar el tipo, reducir la pena, excluir una forma de avenimiento, crear nuevos tipos penales, cambiar las agravantes, suprimir las atenuantes, y así podríamos estar todo el día hablando de esta situación que la ciencia penal argentina no ve reflejada lamentablemente en forma evolutiva en un código penal que requiere y grita por un cambio integral para que sea adecuado con la realidad y con lo que es política de Estado y reclamo social de lo que significa también la problemática cotidiana en la que el derecho penal tenga que ver. Podríamos charlar mucho tiempo si tiene que ver el derecho penal en la conducta o es al revés, pero desde el punto de vista de lo que son políticas de Estado es indispensable y también desde lo académico y científico la reforma de una vez por todas integral de nuestro Código Penal. Decía que leyéndolo tantas veces en todo este tiempo, me han llamado mucho la atención varias cosas, muchas buenas, algunas malas y algunas ausentes. Hay algunas cosas que son tratadas forzando viejos conceptos con palabras que no corresponden a una descripción adecuada. Hay algunas otras asimiladas a las parecidas, sin que por eso sean tenidas en cuenta con la descripción concreta de cómo deben ser. Y hay algunas ausencias como que no se quieren tocar algunos temas, en especial para darles el nombre que corresponde y darles el contexto de protección jurídica penal que merecen. Ustedes recordarán que nuestro Código Penal, como casi todos, creo que todos los de Latinoamérica y occidentales, tienen en común muchas cosas, entre ellas el tema del principio de la tipicidad, que es la descripción concreta de la conducta que el Código Penal reprime con diferentes especies de pena. Y adelante de ello está, por supuesto, la sistemática de los códigos y por dentro del tipo penal se encuentra el sujeto activo, el pasivo, la conducta, las modalidades que hacen a cada tipo penal. Desde lo sistemático, repito, es la forma genérica que tenemos de entender cómo se describe lo que se llama un delito. Y mirando los integrantes, o mejor dicho, y mirando las partes que componen los tipos penales en Argentina en particular, lo cual estoy seguro, si bien no he hecho el derecho comparado todavía, es en lo mismo en gran parte de Latinoamérica, tenemos que ver con atención la conducta descrita como tal, tenemos que ver con mucha atención la situación o descripción o significación del sujeto activo, aquel llamado autor que realiza la conducta, y tenemos que ver también con mucha atención el sujeto pasivo o víctima o afectado por las situaciones que devienen de la comisión de un delito. Entre las, yo les llamo curiosidades, pero merecería un análisis un poco mayor, me parece que estoy viendo que el Estado argentino, no los gobiernos argentinos, el Estado argentino, está sin querer o sin saber o sin atender la indispensable necesidad de reconfiguración de sujetos pasivos específicos. Reitero que cuando hablo de sujeto pasivo hablo de víctimas, las personas que sufren las consecuencias del delito. Desde este enfoque es que le decía a Christian Judar que se me ocurría por lo menos interesante contarles a ustedes lo que yo he podido apreciar de estudio permanente de nuestro Código Penal para que veamos juntos, y si es que ustedes lo comparten, que algo debe cambiar. Y algo debe, ya que tenemos hasta un tratado internacional de muy nueva suscripción, que habla de la discapacidad como derecho humano interno Disculpe que lo constitucional interrumpa, argentino. doctor. Sí, Disculpe que lo interrumpa,
Puede acercarse Escucho. más al micrófono porque está muy bajo el audio. Está muy bajo. Vamos a ver si lo subimos desde acá para corregir. Gracias. Ahí se escucha un poco mejor. Más o menos. No, sí, un poco más. Un poco Yo mejor, escucho doctor. perfectamente. Yo escucho perfectamente, no sé los demás. Sí, yo también. Perfecto, lo escucho. Ya está. Es que hay un asistente que ha pedido que levante el tono de su voz. A lo mejor con este micrófono. Está, doctor. Con este micrófono mejor. Ya se escucha bien, doctora Ruiz Albeit. Bueno, continúo entonces. A ver, espera un poquito porque estas cosas tienen algunos alambres que por ahí impiden. Ahora no se escucha. Doctor, con el micrófono anterior estaba mejor. Se escuchaba Con mejor, el creo. micrófono anterior estaba mejor. Exactamente, con el micrófono anterior se escucha mejor. Disculpe la molestia. No, está bien, está bien. Ahora tengo un micrófono más cercano, menos estético, pero más eficiente para los que no me escuchaban bien. Estábamos parándonos un poco antes del cambio de la tecnología esta nueva que la pandemia nos obligó a asumir y a tener como realidad nueva. Estábamos hablando de los contenidos del tipo penal y estaba yo parado, detenido en la observación desde el punto de vista de todo este tiempo de compartir con el derecho penal cotidianamente. Me quería parar en el sujeto pasivo, en la víctima, que el código trata muy específicamente en muchos casos, según han sido las reformas y vamos a llamarle los reclamos que la sociedad ha realizado. Pero yo estaba también culpando al Estado argentino, no a los gobiernos, decía, sino al sistema argentino organizado bajo el sistema federal, a la falta de tratamiento adecuado de algunos colectivos sociales muy importantes, entre los cuales hoy me toca hablar, hay otros más, de las personas con capacidades diferentes. Si ustedes se dan por ahí en algún tiempito, sé que el Código Penal no es de, salvo el doctor Roberto Rojas, que lo tiene más a mano como siempre, no es de lectura común, porque salvo que nos haga falta o que uno se dedique, no es una lectura muy agradable. No porque sea feo o mal escrito, sino porque es la recordación del mal hecho un número de artículos. Si alguno tiene un tiempito por ahí, póngase a ver el Código Penal y se van a encontrar con que la palabra discapacitado en todo el Código Penal figura solo 3 veces. No puede ser, pero si el discapacitado, bueno, podemos hablar también y vamos a detenernos un poco en el tema de discapacidad. No estamos aquí hablando de lo que se refiere a la legislación civil en cuanto a las personas de incapacidad absoluta por demencia. Estamos hablando de las personas de incapacidades relativas que tienen que ver con cuestiones que hacen a afectaciones mentales moderadas o leves, y estamos hablando de incapacidades de hecho en materia de locomoción o autosatisfacción de necesidades propias que requieren desplazamiento corporal. A ese segmento es al que nos estamos refiriendo porque en el primer caso son obviamente y naturalmente víctimas por su incapacidad mental absoluta. Las personas dementes, por ejemplo, no hace falta que el código las caracterice como tales porque son víctimas hasta de sí mismas, si ustedes me lo permiten. Dentro de este rango de personas de discapacidades distintas o con discapacidades diferentes o con subregistros o tipos de discapacidades, y refiriéndonos particularmente a estas últimas que les decía, me llamó siempre mucho la atención la ausencia del Estado en la descripción y caracterización, visibilización y reconocimiento de la discapacidad como un elemento importante de protección distinta para una persona distinta. Vamos a explicar. Ustedes han visto muy de moda decía, porque las legislaciones van siguiendo también modas en el sentido, no que sea una cuestión estética, sino de los fenómenos sociales que nos van dando lugar a una serie de mutaciones. La gran reforma de Bloomberg por el tema de la violencia y los asaltos,
Luego hemos tenido la reforma del año 99 de los delitos contra la integridad sexual, que ha tenido a su vez subreformas hasta ahora 4 o 5 más. Luego viene la otra reforma de la adopción del tipo penal de trata de personas. Y ha habido algunas otras más importantes como esta. Ha habido 3 intentos de reforma general del Código Penal en forma global, por ahí en el 87 con Alfonsín, la segunda en la época de la expresidenta Kirchner, Fernández de Kirchner. Ustedes recordarán que a cargo de esa comisión estaba como el más notable Raúl Eugenio Zaffaroni. Y ha habido en la última gestión presidencial anterior a la actual, la de Mauricio Macri, también a cargo de un importante camarista federal en la Argentina, que es el doctor Borinsky, otro proyecto de reforma global del Código Penal, que son los 3 intentos, digamos, sociales, porque fueron llevados a estado parlamentario los 3, si bien no prosperó ninguno, los intentos sociales de darle una modificación a todo esto. En ninguno de los 3 proyectos que les acabo de mencionar, y reitero, son solamente esos los que podemos valorar como intención legisladora de modificación integral, en ninguno se ha tomado a la discapacidad como un fenómeno particular, sino una mención muchas veces accidental vinculada con otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, y me parece espantoso que lo comparen, ya lo voy a mencionar a los artículos, con la palabra enfermedad. Entonces, desde allá para acá, reforma del año 94 de la Constitución, San José de Costa Rica en la década de los 80 y la nueva Convención sobre la Discapacidad, más la ley de discapacidad que tiene la Argentina, es hora de ayornar el Código Penal también para darle un tratamiento como se pretende, justo y adecuado con el fenómeno que trata a un sujeto pasivo cuando tiene una capacidad, sea de las descriptas, congénitas, adquiridas o, digamos, posteriores al desarrollo de la persona. ¿Y por qué debería tratar distinto al discapacitado? Porque es distinto en sus posibilidades de reacción, en sus posibilidades de defensión y en su posibilidad de requerimiento de auxilio. Y porque también puede serlo en materia de discapacidades mentales leves o moderadas, que como digo, permiten la sociabilización sin que sea advertido muchas veces por el resto del contexto social donde se desenvuelve, porque puede ser también de que estas personas requieran, si bien aparentan ser de plena capacidad, una protección diferente ante cualquier ataque delictivo que se cometa contra ellas, en cualquier tipo de delito del que se trate, pero en general los que tengan que ver con su integridad corporal, su integridad psíquica, su sexualidad, en general sobre su libertad y, ¿por qué no, sobre algunos delitos contra la propiedad? Ahora vuelvo en particular sobre cada una de estas afirmaciones. Fíjense ustedes, por si me hubiera olvidado, porque los profesores damos cátedra todos los años, pero nos podemos olvidar de la letra, la canción es la misma y la vamos adecuando, pero digo, voy a leer de nuevo, porque puede ser que me esté equivocando y esté omitiendo. Y ustedes merecen todo el respeto que lo que yo pueda tener de formación lo lleve yo para conversar aquí en este medio. En el artículo 108 de la omisión de auxilio del Código Penal, es la primera referencia que se hace tangencialmente, pero sin describir, a la persona que omitiere prestar auxilio a a una persona inválida, dice. Y no dice nada más. Es la única mención primera en el orden de la codificación que hace el Código Penal. La segunda es el 142 bis, el artículo 142 bis, está dentro de los delitos contra la libertad. Y en materia de secuestro, no de secuestro extorsivo, en materia de secuestro, la privación para obligar a alguien a tolerar, hacer o no hacer algo contra su voluntad, se encuentra el inciso 4, donde dice que se puede llegar a agravar la conducta por ser la víctima de una persona discapacitada o enferma. En el 170, inciso 4, que tiene que ver en este caso ya con la extorsión, hay un agravante muy similar, donde dice también que se agrava la pena de la extorsión cuando la víctima sea una persona discapacitada o enferma. ¿Me quieren decir ustedes que tiene que ver discapacidad con enfermedad? ¿Cómo puede un legislador
salvo que no haya profundizado por no importarle mucho el tema. Porque a ningún legislador de ambas cámaras, senadores o diputados, les haya interesado, teniendo comisiones especiales, identificarme discapacidad con enfermedad. Está bien, el código dice discapacidad o enfermedad, pero me los pone como equivalentes en cuanto a grado de afectación. Por supuesto que tampoco define enfermedad. Y si nos vamos al libro primero del Código Penal, que se refiere a la parte general, así está sistematizado el Código Penal, ustedes recordarán, y si no les recuerdo, que hay un artículo que se refiere a la aclaración de los términos de este código. Y habla de funcionario público, de instrumento público, habla de una serie de cosas, y no menciona tampoco la palabra discapacidad como descriptiva de ningún contenido. Así que también está ausente por ese lado. Por eso es que hablo en forma crítica de que el Estado Nacional no está dejando hasta ahora visibilizar desde la protección penal siempre. Va avanzando más en otros aspectos civiles y de orden administrativo, pero desde el aspecto penal no está visibilizando o dejando ver la preocupación real de que sea cuestión de Estado la protección total y efectiva del discapacitado en el marco de su vida en sociedad. Me costó, como decía, encontrar y repetirles a ustedes los únicos 4 casos estos a los que me estoy refiriendo. Y fíjense qué curioso y qué triste que no haya agravantes por víctima discapacitada en delitos contra las personas. En el homicidio no hay agravante por discapacidad si la víctima lo fuera. Vamos a tener que recurrir a la famosa alevosía si es que fuera un incapacitado motriz total, de manera de que se han aprovechado de la indefensión para poder cometer sobre él el acto criminoso y matarlo. Pero estoy forzando el concepto de alevosía, no estoy mencionando a la víctima discapacitada. Si vamos un poco más adelante, en los delitos de lesiones tampoco hay agravante por discapacidad. Les doy algo todavía más palmariamente, quizás sorprendente para los que no hacen derecho penal. No hay agravante por discapacidad en los delitos contra la integridad sexual. Hay una remisión genérica de los últimos 2 renglones del artículo 119 que habla de quien hubiera sido víctima por no haber podido libremente consentir la acción. Pero hay tantos supuestos no discapacitantes que significan también no poder haber consentido la acción, como por ejemplo el sueño o el desmayo, o estar atado de pies y manos sin ser discapacitado, pero sin posibilidad de resistirse, que no podemos tampoco meter la discapacidad forzada dentro de conceptos tan genéricos. Y básicamente porque ustedes lo saben, porque no es parecido a, es lo que la discapacidad es. No puede ser que en materia de robo o de hurto no sea una agravante el que la víctima imposibilitada de poder desplazarse sea un discapacitado y sea igual a cualquier otra persona que tiene esta posibilidad de rechazo, defensa, huida, de ataque o de repeler el ataque. Simplemente la lógica lo dice, no hace falta tener grandes conocimientos de ciencia jurídica para ver que hay algo que está faltando y está faltando desde hace mucho. Desde el punto de vista político no podremos saber, quizás porque tampoco ha sido materia de indagación, por qué no se ha hecho visible hasta ahora o por qué la visibilidad inicial tiene que aumentar en el sentido en el que nos lleva a la protección penal, que es al tema que nos referimos en este momento. Y fíjense, la discapacidad también puede significar, desde muchos puntos de vista, abarcativa hasta de la ancianidad con problemas de locomoción o con problemas de falta de posibilidad de traslación corporal. Estamos dejando la discapacidad a la interpretación, la estamos dejando a lo que el operador jurídico o el operador jurídico con el médico o el jurídico apoyado en el médico muchas veces quieran entender de ella sin poder llegar a un concepto que lo hay, como para poder identificar concretamente a un sujeto, como decía hace un rato, que requiere de una específica determinación de su condición para que la ley lo ampare por encima del resto porque lo necesita. Ustedes fíjense que en la misma sistemática del Código Penal
Uno de los criterios uniformes, entre tantos otros, pero uniformes a casi todas las agravantes de delitos de resultado, es la indefensión o menor indefensión. A menor defensa, más pena, porque implica mayor acción por parte del sujeto activo y menor posibilidad de resistencia o de evitación del daño por parte del sujeto pasivo. Entonces, con ese mismo concepto sistemático para casi todos los delitos, deberíamos tener, en mi opinión, la caracterización de la discapacidad como un elemento agravante porque provoca por sí misma la indefensión que hace a la calificación agravante del resto de los tipos penales. Pero esto hace falta que lo diga no un profesor de la facultad, con todo cariño a mi facultad, y además profesores que pudiéramos compartir la misma idea. Hace falta que lo diga el legislador. Hace falta que el Estado lo ponga como letra de cumplimiento obligatorio y no de mera opinión de cuándo corresponde forzar un concepto y meterlo en otro o no. Y decirlo con todas las letras. Y además de decirlo, tiene que saber el sujeto activo, si pensáramos que las personas que van a delinquir tuvieran en el Código Penal algún freno posible a su conducta y se inspiraran en él para no cometerla, vamos a tener que avisar al justiciable eventual de que en el caso de que sea un discapacitado la víctima de sus hechos criminosos, la pena va a ser mayor. Tengo que cuidar más al que requiere más cuidado y tengo que avisar al posible autor que la pena va a ser mayor por este cuidado que no solamente requiere, sino que la ley le debe garantizar dentro de la protección integral que hace al Tratado sobre Discapacidad que la República Argentina ha suscrito, como decíamos y como dijo el doctor Yudar al principio. Entonces, no culpemos tanto a los gobiernos, no tiene nombre de presidente, esto no tiene un nombre de legislador en particular. Vamos a hablar del Estado argentino. El Estado argentino es el que nos mantiene en esta deuda todavía no satisfecha. Y les recuerdo dos deudas más y vamos al derecho positivo. En el año 94, recuerden ustedes que fue la última reforma de la Constitución Nacional. No se ha incorporado dentro de los nuevos derechos el derecho a la protección especial a las personas con discapacidad o con capacidades distintas o diferentes. En San José de Costa Rica también se habla de la persona, de la igualdad y todo, tampoco se habla del discapacitado en particular como un sujeto necesario de protección específica. Si habla del niño, en general, que fue materia de otro tratado, y ahora la discapacidad, de otro tratado. San José de Costa Rica de la década de los 80. Estamos hablando de hace 40 años. Y recién estamos, creo que por suerte, visibilizando al discapacitado como una persona que debe ser considerada, obviamente, humana, jurídicamente igual, cívicamente igual, desde el punto de vista de la normalidad, distinta por su especificidad en lo que pudiera no tener de completo en su desarrollo psicofísico. Pero con toda energía tenemos que reclamar, no sacarlo como un tema de debate en alguna mesa de café o en alguna charla en general entre abogados o en algún programa de televisión, además que por ahí nos invitan. No, tiene que ser un clamor popular. No puede ser que discapacitados sean menos importantes que otros sectores o que otros colectivos sociales que han logrado mucho más en menos tiempo por presión. Yo tengo muchísimo respeto por la mujer, desde mi tatarabuela hasta mis dos hijas y mi nieta. Y también tengo comprendido de que por esto de que las modificaciones legales van de la mano de algunos clamores que vienen de Europa o de América o que la Argentina fue uno de los pioneros entre ellos, no puede ser que sea menos urgente proteger mejor a la mujer que al discapacitado. Es tan urgente como, no menos urgente. Porque además, en el tema este de la discapacidad, tiene que ver una, como también propone la red para hacerlo hacia el futuro, una interdisciplinariedad que nos puede servir muy bien para que el legislador entienda cuál es el fenómeno que se trata y cuál es la problemática a la que se refiere,
Y además porque no están teniendo en cuenta, creo yo, desde lo político, la cantidad de personas con capacidades distintas que esperan de su Estado nacional una respuesta de protección integral y que desde la mirada mía del derecho penal no la están teniendo acabadamente. Yo cuando veía, y un poco para ir redondeando, para escucharlos a ustedes, intercambiemos opiniones, cuando yo veía estas dos citas que hice del artículo 142 y 170, inciso cuarto en cada uno, de la equivalencia de discapacidad con enfermedad, a mí me ha dado vergüenza. A la luz de la evolución de la ciencia y a la luz de lo que podemos ver de la modernidad, no puedo tolerar que todavía se tome como casi parecido, por darle alguna protección hipócritamente dicha, al discapacitado como un enfermo, o al igual que un enfermo, o por ser enfermo. O es que desconocen cuál es el concepto que de enfermedad tiene la ciencia médica o la misma Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo puede confundirse como para darle equivalencia o paridad desde el punto de vista valorativo a una discapacidad? En materia de derecho penal también ustedes saben que tenemos un principio limitante que es el de la no o la prohibición de analogía. Y tenemos la limitante, como decía, de la tipificación, y tenemos la sujeción a la letra del código que es dentro de cuyo contexto o marco referencial conceptual tenemos que actuar porque por suerte para todas las personas de bien, el Código Penal es de aplicación de excepción y todo es libertad y nada es delito salvo que caiga en alguna de estas previsiones. Entonces, por la prohibición expresa de la analogía a los conceptos o tipos penales, tampoco yo podría extrapolar agravantes que no existen para muchos delitos y llevarlas para ser aplicadas para que se aplique una pena más grave al condenado luego de un juicio justo porque sea discapacitada la víctima. O sea, hace falta darle al contexto de muchos delitos donde los discapacitados son casuísticamente además también muchas veces los elegidos como víctimas por alguna limitación particular de que se trate según cuál sea la discapacidad que parezcan, tenemos que darle, decía, un tratamiento legislativo adecuado y urgente. Un tratamiento que no le permita opinar al juez o al actor jurídico, sino a aplicar porque el código lo diga, porque el código le dio relevancia, porque lo visibilizó al discapacitado, porque lo vio vulnerable, necesitado de una protección distinta, porque lo vio que demanda una serie de acciones del Estado dentro de las cuales la legislación penal, en mi opinión al menos, es la que todavía está un poco de camino. Un poco de camino que tenemos que, ya sé que se hace camino al andar y todo aquello que pudiéramos charlar mucho tiempo haciendo alguna alusión a las frases de la literatura y, por qué no, de la música. Pero este camino que comienza de la mano de la reflexión de estos foros, de la mano de la preocupación de muchas personas dentro de esta red latinoamericana, puede ser un puntapié como para que hagamos pensar a nuestros representantes de que requerimos algo diferente a lo existente, porque lo existente no alcanza, porque es insuficiente, porque es una garantía del Estado argentino cumplida a medias y porque somos distintos. No somos mejores ni peores, somos, como dije, iguales en el aspecto cívico o igual, pero somos distintos. Y ya no queremos más que se nos trate como si fuéramos. Queremos que se nos trate, y me pongo en el mismo lugar, como lo que somos, con los requerimientos que hacen a toda la protección que el sistema debe darnos por obligación constitucional, si bien, como les repetía, también en otro olvido estatal, en el año 94 la discapacidad no fue citada como un derecho específico de las personas habitantes en la República Argentina. Yo voy cerrando un poquito, porque habíamos quedado en que luego intercambiáramos opiniones y escucháramos las de ustedes. Voy a hablar valorativamente de lo que es la discapacidad en el sentido de capacidades diferentes. Capacidades diferentes que pueden ser
de diferentes orígenes, como ustedes mismos lo saben, todos lo sabemos. Pero también tenemos que identificarlas. Tenemos que hablar de cuáles, tenemos que hablar de cuántas, tenemos que, quizás desde el punto de vista médico y psicológico, por supuesto, hacer una suerte de clasificación para que de esta intención de que el Código Penal nos cuide un poco, sepamos bien de quiénes estamos hablando, también jugando con el Código Civil en cuanto a las capacidades e incapacidades en general, pero es muy importante empezar por las identificaciones de los tipos de discapacidades totales o parciales vinculadas con la motricidad, por ejemplo, con la locuacidad o con el desplazamiento personal, o con las discapacidades mentales leves o moderadas. Y una vez identificadas, decir el legislador, necesitamos que estas personas tengan una defensa diferente y esperamos de usted que el Código Penal lo haga. Termino, bueno, podría estar mucho tiempo y una cosa muy cortita. No crean ustedes también que porque el Código Penal lo diga, la realidad va a cambiar. No crean ustedes que porque haya mayor pena, porque podamos agravar las circunstancias del sujeto pasivo como discapacitado, la realidad va a cambiar. La realidad cambia por cultura, cambia por políticas de Estado, cambia en general por recordar los valores, cambia por una serie de factores en el cual el Código Penal llega siempre tarde, al final, y encima además un sistema judicial que no es de la agilidad que se pretende para poder corregir algún error o un pecado social como es un delito. Bueno, hasta aquí las primeras reflexiones de mis observaciones en materia de este tema tan apasionante. Así que bueno, si a ustedes les parece, alguna pregunta o alguna intervención para dar con los tiempos también, y luego para que intervenga el colega que no puso por cuestiones técnicas comenzar. Así que aquí estamos, a su disposición. Por el momento no hay ninguna pregunta. Quien quiera hacerla, no hay ningún problema. Que la haga en el chat o bien verbalmente. ¿Me escucha? Sí, podría pedir la palabra a alguien si necesita o si desea hacerlo sobre el Sí. tema, por supuesto, claro. El que quiera, no hay problema. Buenas tardes, soy la doctora Álvarez. Un placer escucharlo, doctora Albelda. Ha sido mi profesor y la verdad que es un orgullo para mí tenerlo como expositor porque es una persona extremadamente clara en su lenguaje, en su explicación. Yo lo único que quisiera aportar desde mi humilde lugar es que debemos comenzar por cambiar nuestra Ley Nacional de Discapacidad, ya que nuestro código ha ido teniendo una mirada diferente, de darle una mayor participación a los sujetos, a los nuevos sujetos de derecho, como el caso, por ejemplo, de los niños, que las personas con discapacidad también, nuestra cultura y nuestra sociedad ha ido sufriendo modificaciones. Creo que se debe ir acorde a lo sociocultural y nuestra ley nacional ha quedado, creo, demasiado obsoleta. Y con respecto al proceso penal, creo que se está dando una cierta importancia en realidad en los procesos en general, pero hay un cierto desconocimiento de la aplicación del protocolo al acceso a la justicia, que muchos colegas no lo conocen y no lo aplican, y que creo que nosotros en nuestra legislación lo tenemos, en nuestra legislación provincial lo tenemos y que se podría empezar a aplicar también. Ese es mi humilde aporte y agradecerle al doctor Albelda realmente que es una extraordinaria persona y un extraordinario expositor. Nada más. Gracias, Fabiana, muy atenta por tus palabras. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, bueno, doctor Alberda, mi reconocimiento y mi admiración por usted, por sus conocimientos. Le agradezco su participación aquí. Lo que también aparte, lo que decía la Fabiana Álvarez, es importante que los operadores jurídicos, los jueces, hagan el control de constitucionalidad y control de convencionalidad.
Sí. En lo que respecta la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene jerarquía constitucional desde el año 2014 y no se la aplica los jueces, por lo menos en la provincia nuestra, en Santiago del Estero. Veo casos que no son aplicables esos controles, que hay personas con discapacidad que han sido abusadas y, y logran una absolución de su condena a los imputados porque no lo escuchan al discapacitado. En los tipos de abuso en el que no hay pruebas directas, se tiene que tener en cuenta la víctima y hay casos que no y más en en este caso con personas doblemente vulnerables, con discapacidades intelectuales severas o moderadas, incluso no la escuchan y sobreseen a los victimarios por no llegar a una comprensión de lo que ha sido el hecho y por no aplicar un control de convencionalidad y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso es lo que yo creo que es lo importante, aparte de los abogados tener el conocimiento de los protocolos, los operadores judiciales es lo más importante, que eso lo deben aplicar por sí, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso era mi humilde Ahí aporte. he visto algunos agregados importantes también por el chat de algunas opiniones de los intervinientes, no sé si lo han podido ver, del ámbito de ocurrencia de algunos hechos de violencia donde el discapacitado se encuentra dentro de un seno intrafamiliar y es víctima aún de integrantes de su familia y demás realidades muy tristes que conocemos todos. Dentro de lo que es la política de juzgamiento penal, les quería agregar, por lo que decía el doctor Roberto, algo también un poco singular. Fíjense, el Código Penal está redactado, como decíamos, en la parte especial por los delitos descritos en particular y tiene penas mínimas y máximas para que en ese rango temporal el juez, cuando al momento de aplicar y de imponer una condena, tenga la posibilidad, según la consideración del caso, de imponer una pena entre el mínimo y el máximo. En muy pocos casos, creo que recuerdo con los dedos de una mano, si bien no estuve en tantos juicios como en los últimos 50 años, pero sí en muchísimos, en 40, no he visto que el fiscal haya fundamentado la petición de pena mayor por discapacidad de la víctima. Y lo podría haber hecho. Y lo debería haber hecho porque es una víctima distinta a la cualquier otra que hubiera sufrido el mismo o el abuso, o el robo, Roberto, o el hurto, o la privación de libertad, o cualquiera de los otros delitos donde el discapacitado se encuentra más vulnerable que una persona que tenga la plenitud de su defensa y de su resistencia posible. Entonces, cuando el fiscal que se presenta como titular de la acción pública no fundamenta la pena, la petición de pena mayor en la discapacidad de la víctima, también está desoyendo el mandato constitucional, en especial sobre este convenio, con este tratado internacional que estamos mencionando. Y era muy fácil de hacer. Bastaba decir que la pena sea mayor por haberse aprovechado el autor de la discapacidad del sujeto pasivo. Muchísimas gracias. Vamos a intentar de que el doctor Caro pueda acceder. Él está presente. No se ve en imagen. Doctor Caro, ¿puede usted hablar? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, muy bien. sí. Perfecto, bueno. Ante todo pido mil disculpas por los problemas informáticos no previstos, pero bueno, vamos a tratar de desarrollar la ponencia en forma oral, sin video para que no se me corte y después, al que lo deseo, le puedo compartir un PowerPoint con el desarrollo de la misma. Había llegado a tirar los títulos, lo que yo llamaba los ejes temáticos más relevantes, como la introducción y el marco referencial, la definición de discapacidad, si es que la hay, la evolución histórica en el trato a las personas con discapacidad, los modelos de presidencia, médico rehabilitatorio, social o de inclusión y ejercicio pleno de los derechos. Vamos a también a dar una mirada
sobre lo que me permito llamarle el rol del Estado en la etapa preconvencional en la República Argentina, con la consagración normativa del modelo médico rehabilitatorio. Vamos a también a tratar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, su incorporación al derecho interno y sus principales lineamientos, en especial en todo lo vinculado al acceso a la justicia. Vamos a ver los conceptos de ajustes razonables, accesibilidad y diseño universal, conceptos, similitudes y diferencias con modelos anteriores. Vamos a hacer una breve síntesis sobre las buenas prácticas y recomendaciones generales para el trato de las personas que operan en el sistema de justicia, o sea, las personas con discapacidad, punto que va a dar para futuras disertaciones. Y por último, les voy a compartir dos antecedentes jurisprudenciales que creo que resumen todos estos conceptos que vamos a intentar desarrollar. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. El sistema de protección de derechos humanos otorga una variedad de instrumentos para su interpretación y aplicación que nos obligan a ver a la persona en su totalidad. Y debemos analizar todas y cada una de sus circunstancias para brindar la mayor cantidad de herramientas que garanticen el uso, ejercicio y goce de derechos humanos, utilizando el sistema de protección interamericano y universal de derechos humanos en su totalidad, con respecto a los principios, estándares, convenciones y observaciones que el sistema nos brinda. Vamos a otorgar una protección superior a la de un solo tratado, por eso la capacitación resulta clave en materia de interpretación y aplicación de derechos humanos. En ese marco cabe señalar que la capacitación en derechos humanos es una herramienta primordial para la interpretación y aplicación de los estándares de protección. Si bien los principios del sistema de protección, tanto universal como interamericano, son un deber de todos los funcionarios y funcionarios públicos y a su vez de los abogadas y abogadas, hemos podido observar desde el año 1994 y especialmente a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cierta resistencia de muchos operadores y operadoras judiciales y abogados y abogadas a capacitarse en la materia. Esta reticencia a abrirse a nuevos conocimientos se traduce en malas prácticas jurisdiccionales, interpretaciones erróneas en espacios doctrinarios y una aplicación que deviene inconstitucional y que replican modelos perimidos y que a su vez vulneran derechos reconocidos. Esto mismo, como les decía, lo vamos a ver en los dos fallos que les voy a compartir. El desconocimiento de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos se esgrime para establecer un corte o especialización que solo tendría como interés válido la investigación científica y la práctica para un grupo de profesionales que solo se dedicarían a la defensa de los derechos humanos, lo cual está muy lejos de la realidad que nos plantean los nuevos paradigmas en la reforma del Código del Fondo. En ese sentido, tenemos que recordar que el nuevo Código Civil y Comercial, en sus artículos 1 y 2, establecen la obligatoriedad de la utilización de todos los tratados internacionales de derechos humanos donde la República Argentina sea parte, para la interpretación y aplicación de todos y cada uno de los artículos de dicho código. Esto conlleva a que todas las relaciones civiles y comerciales deben ser interpretadas y aplicadas en el marco del sistema integral de protección a los derechos humanos. Siguiendo al doctor Liudgar, consagra el principio ius homini, por lo cual nos salimos del sistema positivista que había implementado Vélez Sarsfield en el siglo XIX con su código, que estuvo en vigencia hasta el 31 de julio de 2015. Por otro lado, es dable destacar que se establecieron lineamientos claros en cuanto a la capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos que forman parte del sistema de administración de justicia. Y en esa capacitación se dejaba de lado a los abogados. Esta situación imponía la carga solo sobre aquellas personas que, ejerciendo un cargo público, debían resguardar el acceso a la justicia de las personas y los profesionales del derecho que ejercen su profesión en forma autónoma y quedaban exentos de dicha obligación de capacitación. En lo que respecta al derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, cabe destacar que fueron aprobadas por Naciones Unidas 2 documentos que establecen las novedosas
obligación del estado de capacitación. Al respecto, es dable destacar el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Derecho de Acceso a la Justicia en virtud del artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la observación general número 8 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad y el derecho de las mismas a acceder a la justicia. Estas obligaciones, los que asumió el Estado argentino al firmar y ratificar la convención, se extienden por primera vez a los abogados y abogadas independientes como garantía del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Los abogados y abogadas, dentro de su competencia profesional, son aquellas que tienen la obligación de informar a sus clientes sobre sus derechos y cómo ejercerlos. En este sentido, son aquellas que van a garantizar el acceso a la justicia de las personas, establecer las eventuales estrategias jurisdiccionales para resguardar los derechos de sus clientes y acompañarlas a lo largo del proceso judicial. Para ello se necesita de profesionales que conozcan los principios de interpretación y aplicación de los tratados internacionales, los estándares básicos para el colectivo de personas que corresponda y a su vez, en caso de acceso a las personas con discapacidad, profesionales que puedan en su función de transmitir información legal, establecer cuáles son las barreras actitudinales, edilicias, comunicacionales, etcétera, que encuentran sus clientes para el pleno ejercicio de sus derechos. Luego de este marco introductorio respecto a las implicancias del acceso a la justicia de personas con discapacidad, vamos a tratar de aproximarnos a una definición respecto a qué es la discapacidad. Hay mucha bibliografía escrita al respecto, pero me pareció más prudente compartir con ustedes lo que dice la Convención y su protocolo facultativo cuando definen el concepto de discapacidad en su preámbulo. Él mismo dice que los estados partes en la presente convención, y en el inciso E dice que reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. También en la segunda parte del artículo primero define qué entiende por personas con discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad es un tema multifactorial. Lo que se planteaba como una cuestión orgánica, individual, actualmente se lo considera una cuestión social y colectiva. En particular, pondremos nuestra mirada en el ámbito educativo, laboral, previsional, de acceso a la salud e incluso tributario, donde aún no se la aborda en forma individual y es donde precisamente el esfuerzo se orienta únicamente a quien se encuentra en tales condiciones. Cada una de estas disciplinas van a dar tema para distintas ponencias que iremos compartiendo con ustedes a lo largo de los ciclos de videoconferencia. Hoy es insoslayable abordar la problemática desde una mirada colectiva. Para poder tener una pequeña aproximación a los modelos y a la evolución histórica, vamos a hacer una somera síntesis sobre los 3 modelos existentes a lo largo de la historia de la humanidad, como fue el de prescindencia, el médico biológico y rehabilitatorio, y el social o de inclusión y ejercicio pleno de los derechos. El modelo de prescindencia, que se basaba en bases religiosas y no científicas, y que tuvo preeminencia desde los orígenes de la humanidad hasta bien entrado el siglo XVIII-XIX, dice que las personas con discapacidad no son necesarias por diversos motivos, decía que no contribuían a la vida de la comunidad, albergaban mensajes diabólicos que eran enojo de los dioses y por lo desgraciado de su vida no merecían ser vividas. Decía, en definitiva, la sociedad debía deslindarse
de las personas con discapacidad a través de medidas como la eugenesia, la manipulación de la herencia para el perfeccionamiento humano o en espacios para los anormales y las clases pobres, como se decía en aquel entonces. Bien entrado el siglo XX, la situación evoluciona hacia el modelo médico, biológico, rehabilitatorio, que fue, en el caso en particular mío, fue el que se me aplicó en mi infancia para todos aquellos que nacimos en la década del 60. Básicamente, en este modelo no se consideran innecesarias cuando puedan ser rehabilitadas. Este modelo busca la adaptación del individuo con discapacidad a las demandas y exigencias de la sociedad a través de medidas compensatorias y en atención a medidas terapéuticas. Este modelo considera la deficiencia como un impedimento fatal hacia el ser humano completo. Las personas son objeto de diferentes clases de prácticas rehabilitatorias, educativas y terapéuticas, donde el objetivo primordial es aliviar o remediar sus limitaciones. Más acá en el tiempo, el modelo médico de la discapacidad, podemos dividirlo en una ecuación de primer grado donde a la prevención y cura, si le adicionamos tratar de corregir o mantener la condición biológica causal, nos da como resultado el diagnóstico y las limitaciones con el pronóstico. Este enfoque considera la atención médica y rehabilitadora fundamental para el diagnóstico de las causas y limitaciones que determinan el pronóstico de la discapacidad y define su tratamiento. En ese orden, y ya a fines del siglo XX, podemos encontrar el origen y la caracterización del modelo social que nace en Estados Unidos e Inglaterra con campañas asociadas a los derechos civiles, en la cual se le da estímulo al emergente movimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las ideas precursoras se basaron en el rechazo al modelo tradicional médico rehabilitatorio, ya que este consideraba la discapacidad como un cuerpo o una mente defectuosa. Las personas con discapacidad tomaron la iniciativa e impulsaron sus propios cambios políticos. Es así que emergió el movimiento hacia la vida independiente. Vamos a hacer una pequeña disquisición o diferencia entre los dos modelos. En el modelo médico, las personas solo merecen respeto si consiguen lo mismo que los demás con los mismos medios. Imagínense una persona con discapacidad en silla de ruedas frente a una escalera y en lo alto tiene una copa. Y en el modelo social, imagínense la misma situación, pero en lugar de encontrar una escalera, encuentra una rampa. En definitiva, en el modelo social, todas las personas merecen respeto, deben poder llegar tan lejos como los demás, sin hacer más esfuerzos que ellos. Vamos a ver un poquito en materia normativa cómo fue la consagración del modelo médico, biológico y rehabilitatorio y, a mi humilde entender, el paradigma lo vamos a encontrar en la ley 22.431, es una ley de la época de la dictadura militar, publicada en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 1981, y básicamente instituye un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, fíjese que habla de personas discapacitadas y no personas con discapacidad, como bien explicó el doctor Liurga respecto a la diferencia entre ambos conceptos, tendiente a asegurar a estas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederle las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales. Artículo 1 de la ley. Fíjese que hablan de personas normales. Presten atención a la terminología utilizada. El segundo punto se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Fíjense que estos dos conceptos que contiene la ley 22.431
encajan perfectamente en el modelo médico rehabilitatorio. ¿Cuál era el rol del Estado en la etapa preconvencional? El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, y en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no pueden afrontar los siguientes servicios: rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada, formación laboral o profesional, préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual, regímenes diferenciales de seguridad social, escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común, orientación o promoción individual, familiar y social, y el otorgamiento de franquicias impositivas para la adquisición de automotores. En este último caso, esta situación está prevista en el artículo 4 de la ley 22.431, que reforma el artículo 3º y que fue consagrado en la ley 24.901. Ahora bien, vamos avanzando en el tiempo y llegamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Asamblea General de Naciones Unidas, como todos sabemos, aprobó la Convención el 13 de diciembre de 2006 y se abrió la firma el 30 de marzo de 2007. Los estados que ratifiquen la Convención están jurídicamente vinculados a respetar las disposiciones que de ella se recogen para los demás estados. La Convención constituye una norma internacional que debe ser respetada. Perdón, perdón un segundo, porque quiero ir siguiéndoles la filmina, porque después se las quiero compartir para que puedan tener los conceptos. La Convención sobre Discapacidad tiene como antecedente la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, consagrada en la Ley 25.280, de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad, y la Ley 26.378, que incorpora el derecho interno para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente. ¿Cuál es el contenido de la Convención? Básicamente, en el preámbulo establece el contexto y los antecedentes, y el propósito o finalidad, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente. Vamos a tratar de definir lo que se llama el modelo social de la discapacidad, y no encontramos mejor definición que la incluida dentro de la propia Convención, la cual adhiere al modelo social, estableciendo que las personas con discapacidad deben ser tratadas como sujetos de derechos, con igualdad, dignidad y valor que los demás, y que es obligación del Estado reconocer su titularidad en todos los derechos, pero también, fundamentalmente, su capacidad plena de ejercerlos por sí misma. Asimismo, dentro de sus ejes centrales se enfatiza la interacción entre la deficiencia individual y el entorno, las barreras arquitectónicas y actitudinales de toda sociedad y el respeto por la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. En tal sentido, es dable aclarar que no crea derechos específicos, sino que prevé mecanismos para el ejercicio de los derechos generales, debiendo siempre ser adaptados y proporcionados a la persona que muestra algún grado de discapacidad durante el menor plazo posible y sujetas a revisión por un órgano independiente e imparcial cuando sean forzosos. Esto es clave. No se crean nuevos derechos, sino que por lo contrario, siempre lo que genera son condiciones de adaptación y de proporcionalidad para que los derechos puedan ser ejercidos, que obviamente no es lo mismo. La discapacidad, como sabemos, no es una enfermedad o padecimiento, es el resultado de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno, y al entorno que evitan
su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. La discapacidad no define a una persona, por ello no se debe hablar de discapacitados, sino de personas con discapacidad. Obviamente tenemos distintos tipos: auditiva, física, intelectual, psicosocial, visual. Y por otro lado, vamos a ir entrando ahora sí en los 3 caracteres básicos que surgen de la convención, como les decía hoy. Vamos a hablar entonces accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables. Los ajustes razonables, en primer lugar, son las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieren en un caso individual. No todos los ajustes resultan obligatorios, sino aquellos que no impongan una carga desproporcionada. Un ejemplo: una mujer que tiene, o un hombre que tiene una discapacidad física que no le permite firmar de la misma manera su documento nacional de identidad, por eso se debe y no puede obtener por ello una tarjeta de crédito. El banco, en el caso argumentaba que el reglamento de tarjetas obligaba a las entidades financieras a verificar la identidad de los titulares por la emisión de tarjeta de crédito, y el banco tiene la obligación de realizar ajustes razonables para que las personas con discapacidad en las relaciones de consumo. Accesibilidad. Para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los espacios de la vida, las autoridades deben adaptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios abiertos al público o de uso público. Ejemplos de accesibilidad: transporte público, elevadores en edificios públicos, contar con intérpretes de lengua, de señas en el sistema de justicia y el uso de la escritura braille en la señalización, como ejemplos de accesibilidad. Y por último, el tercer carácter, el de diseño universal, es un diseño de bienes, productos, instalaciones, tecnologías y servicios para garantizar un acceso pleno y en pie de igualdad de todos los consumidores, incluidas las personas con discapacidad. Y es por eso que el objetivo principal es pasar de la exclusión a la inclusión, debiendo diferenciarse las 4 formas posibles, como la exclusión, la segregación, la integración y, por último, la plena integración. Vamos a ver ahora específicamente el artículo 13 de la Convención, que habla de acceso a la justicia, y en la cual los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, e incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Y a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido personal policial y penitenciario. Vamos a hacer una breve enunciación sobre las buenas prácticas y recomendaciones generales para el trato de las personas que operan en el sistema de justicia hacia las personas con discapacidad, y que básicamente es capacitar operadores, atender en forma prioritaria a las personas con discapacidad, asegurar la efectiva comunicación, utilizar lenguaje sencillo, dedicarle el tiempo que necesite, ubicarse en el campo visual de la persona, proporcionar información básica acerca de los derechos y obligaciones, consultarle sobre el modo o medio en que requiere o prefiere recibir la información, consultarle sobre el modo o medio en que requiere o prefiere brindar su propia información, considerar la opinión de las personas con discapacidad como parte preponderante de la decisión a adoptar, manejarse con naturalidad y no tratarlas como niños, tener en cuenta la percepción de quien oye y no de quien habla, dirigirse directamente a las personas y no tercerizar la comunicación,
y evitar todo tipo de invasión personal. Como verán, el abanico es tan amplio que esto va a dar para futuras disertaciones respecto a la materia. Por último, para ir cerrando la charla, como les decía, voy a compartirles dos antecedentes jurisprudenciales de la provincia de Buenos Aires, que es mi ámbito de ejercicio profesional. Voy a hablarles de una causa vinculada con accesibilidad edilicia a espacios de atención al público, y la causa, después les paso la seña y la cita a quien le interesa, Machindantiarena Hernández Nicolás con Telefónica de Argentina. Es un reclamo contra actos de particulares, es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Segunda, del 27 de mayo de 2009, y que fuera ratificada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en fecha 6 del 11 del 2012. Y también le voy a hablar también de accesibilidad edilicia, pero sobre propiedades privadas, que es un caso que me tocó en suerte actuar como parte actora. Es Caro Fabián Reinaldo con Consorcio de Propietarios Martín y Omar sobre amparo. Es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, de su sala primera del 22 de diciembre del 2011, y también fue ratificado por la Suprema Corte en fecha 30 de mayo del 2012. Vamos a delinear un poco cuáles son las enseñanzas o los criterios jurisprudenciales que fue asentado, en los cuales, al menos en nuestra provincia, son leading case y hoy son tomados como referencia ambos fallos para dicha materia. Dice en primer lugar respecto al primer fallo, recordemos, les los ubico en contexto, es una persona con discapacidad que al intentar hacer un trámite en la sucursal Mar del Plata de Telefónica de Argentina, la misma no contaba con rampas de acceso, y por lo cual a la persona no solo que no se la atendió, que sino después de innumerables protestas y antes de iniciar la causa judicial, fue atendida, fue destratada en la vereda por personal de la empresa. Al iniciar la acción, la Cámara de Mar del Plata, como les decía, con ratificación de corte, dijo que por otro lado el artículo 42 de la Carta Magna dispone que todo consumidor o usuario ha de ser objeto de trato equitativo y digno. Al hablar de trato digno, la norma se refiere principalmente a un aspecto externo o social, es decir, al honor, respeto o consideración que se debe a la persona. La dignidad humana es un principio elemental del derecho natural y es de carácter supraestatal. Acá se cita una doctrina de Fariña en defensa del consumidor y del usuario de Editorial Astrea de 2008. Alineado con ello, dispone el artículo 8 bis de la ley 24.240, es la ley de defensa del consumidor que rige en nuestro país, que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán de abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma. Comentando este artículo, Faría refiere que dentro de las condiciones de atención que debe brindar el proveedor, no solo basta el debido asesoramiento del producto o servicio que entrega, sino que también debe proporcionarse ante los reclamos que realicen los consumidores. Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios. Esta norma, aun cuando se refiere a los proveedores de servicios públicos, se aplica en función del artículo 8 bis a todas las empresas que sean proveedores de servicios o productos. Fíjense que acá deja un primer lineamiento que yo lo llamo general respecto a la aplicación del derecho al consumidor cuando se vulnera el derecho de un usuario. Y ahora ya adentrándome en el tema específico de las leyes de protección a las personas con discapacidad, dice en otro considerando el fallo que la ley 10.592, hago paréntesis, la misma es la ley de protección integral a las personas con discapacidad que rige en la provincia de Buenos Aires,
establece que todo edificio de uso público, sea su propiedad pública o privada, existente o a proyectarse en el futuro, deberá ser completa y fácilmente accesible a personas con movilidad reducida, contemplando no solo el ingreso al mismo, sino también el uso de los espacios comunes y de circulación interna e instalación de servicios sanitarios que posibilitan la vía de relación de dichas personas. Artículo 24 de la ley. Finalmente, en el orden comarcal, o sea, provincial, municipal, la ordenanza 13.007 del Partido General Pueyrredón, Mar del Plata, referido a la inaccesibilidad física para usuarios con movilidad reducida, establece los modos de ejecución exigidos para la construcción de rampas, diámetro, longitud, ubicación, materiales, etc. En síntesis, el incumplimiento de las normativas reseñadas que implementan una medida de acción positiva por parte de la demandada en cuanto prevé la construcción de rampas de acceso al inmueble para permitir la circulación de personas con discapacidad motriz, constituye un acto discriminatorio, toda vez que se vulnera el derecho de igualdad del discapacitado con los alcances antes señalados. A la par se coarta la posibilidad de inserción en la sociedad a fin de lograr el pleno desarrollo de sus potencialidades. Por último, dice el fallo, quiero poner de relieve que con el fiel cumplimiento de la normativa no se trata de crear espacios especiales para personas con discapacidad, sino comprender que todos los espacios públicos deberán ser pensados inicialmente para todos los habitantes, máximo aquellos que tienen directa relación con los derechos de los colectivos sociales más vulnerables. Equiparar las oportunidades de una persona con discapacidad significa respetar su autonomía y su integridad, brindándole la asistencia que ella requiere. Vamos a ir un poco al segundo fallo, que es respecto a accesibilidad edilicia en inmuebles de propiedad privada. Les voy a contar muy sucintamente el contexto. En este edificio donde yo actué como actor, me había mudado y en algún momento, una vez ya instalado, empecé a tener problemas con los ascensores, dado que en un principio el personal de seguridad del edificio me ayudaba a manipularlo, porque eran los viejos ascensores con puertas tijeras y botonera mecánica. Y bueno, en ese orden yo pedí que se adapte uno de los 3 ascensores del edificio para poder utilizar mi movilidad de entrada y salida del edificio sin depender funcionalmente de terceros. El consorcio se niega a hacer esa obra, donde básicamente, y acá viene el ejemplo sobre la aplicación errónea de principios pirimidos, alegó que se me aplicaba la doctrina de los actos propios del viejo artículo 1197 del Código de Vélez, porque yo me había mudado a ese departamento sabiendo las características edilicias del mismo y yo no podía, luego de haber consentido la misma, retrotraer los actos y pedir que se adapte el ascensor. Bueno, en ese estado inicio un amparo a los fines de tratar de que se adapte uno de los ascensores. Esto fue ratificado en primera instancia, en Cámara y luego en Corte. Y yo les traje acá algunos considerandos que considero más relevantes a los fines de dejar un poco sentado la cuestión de la protección de los derechos de nuestro colectivo. Dice el fallo en algunos de los considerandos que en materia de derechos como los involucrados en la especie, la salud y la protección de la discapacidad, los jueces han de actuar con extrema prudencia a fin de evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional conforme doctrina de la Corte en la causa Maldonado Sergio Adrián del 23 de noviembre del 2004. Y bueno, también nombra otras. También dice que en efecto, a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía inconstitucional, artículos 75, inciso 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional, y asimismo los artículos 11 y 36, inciso 5 y 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se reafirma el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida, con rango constitucional, y de allí deriva la obligación impostergable de realizar prestaciones positivas del Estado de manera tal que el ejercicio de aquello no se forme ilusorio,
conforme estableció la Corte en Campodónico de Vivacua, ANA con Ministerio de Salud y Acción Social, y otros fallos bastante análogos al respecto, ya que se trata de bienes que reciben protección constitucional directa y operativa, y en esa línea jurisprudencial orientadora el máximo tribunal ha podido señalar que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, evitando que queden desprotegidos los intereses cuya satisfacción se requiere, la suspensión de las cuales no puede ser admitido bajo ninguna circunstancia, y del dictamen del Procurador General. La promoción del bienestar general mencionado en el preámbulo de la Constitución Nacional se enlaza con el derecho a la salud que tiene consagración constitucional en esta provincia, artículo 36, inciso octavo del magno texto local. Con ello, vamos a dar por finalizada la charla y bueno, quiero pedirles nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos acaecidos y también les quiero pedir disculpas por pecar de reiterativo con personas con discapacidad, pero al respecto no me gusta usar modelos porque a nosotros nos tienen que llamar como somos, personas con discapacidad, y sin sinónimos ni eufemismos que traten de disfrazar lo que es. Muchas gracias y quedo abierto a las posibles consultas o preguntas que me quieran hacer. Sí. Si quieren hacer preguntas directamente, no hay problema. Sí, doctor. ¿Me escuchan ahí? No sé si he reactivado bien. Sí, doctor, lo escucho muy bien. Perdón bueno, que gracias. no me puede ver, pero yo lo escucho. Bueno, valiosísimo lo normativo que nos has traído. Desde ya que te pido que, por supuesto, compartas todo el material para enriquecer todo lo que nos pudiera servir para seguir actuando en este orden. Les quería comentar que a tal punto incumplimos hasta las convenciones y leyes en general cuando, por ejemplo, desde el lado de los condenados en materia penal, no existe un régimen diferenciado que atienda a las discapacidades para personas que están obligadas, obviamente, a ser sometidas al sistema penal argentino, que tiene un régimen nacional de vigencia en todo el territorio. Estamos hablando de discapacitados motrices en general o de discapacitados mentales leves que no llegan a ser inimputables, por ende tienen que sufrir la condena y sus consecuencias. Sin embargo, desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de la administración y de la garantía de brindarles la atención que requieren, particularmente según sea la discapacidad que presentan al momento del ingreso, no existe una regulación normativa que distinga, no que discrimine, que distinga la necesidad de tomar a este sujeto como alguien especial, ya que además, reitero, está sometido al poder del Estado mientras dure su encarcelamiento. Esa es otra deuda grande también que tiene ya no el derecho penal, sino la política represiva del Estado, en sentido de reconocer a las personas diferentes como diferentes que son y atenderlas como tales en función de sus diferencias. En cuanto al segundo fallo que mencionabas, yo tengo mi discrepancia, bueno, como el derecho lo es en todo sentido. Yo no tomaría al discapacitado desde el punto de vista de la salud pública. Yo no tomaría al discapacitado como el respeto a la igualdad, a la dignidad, al reconocimiento de la discapacidad y al tratamiento en particular, porque la discapacidad no es en sí misma, según las definiciones en general, una enfermedad como para ser tomada solo desde ese punto de vista. Me parece que sería mucho más valioso, más allá de que sirvió muy bien, por lo que vos cuentas, en ese considerando del fallo, a tomar a los discapacitados como personas iguales que merecen ser iguales, tenidas como tales y garantizados los derechos que la Convención les garantiza. No por defecto de salud, por discapacidad reconocida y por discapacidad que merece un trato diferencial. Ese es mi Doctor, ¿me idea. permite un comentario al respecto? Porque también Sí. es importante contextualizar el momento del fallo. El fallo, la causa se inicia en el año 2009, cuando Precedente. la convención era prácticamente desconocida. Precedente, claro, precedente. Uno trata de ser estudioso y de estar actualizado, pero bueno, cuando yo tuve las audiencias conciliatorias con la contraparte, la jueza en off me admitía que desconocía su existencia,
Y también hay una cuestión cultural, que si bien con sus particularidades, estimo que en vuestra provincia también debe existir, acá en el conurbano bonaerense, digamos que si bien está más avanzada toda la cuestión de adaptación de cuestiones edilicias, todavía quedan algunas generaciones que nos preceden, que fueron educadas incluso bajo el modelo de segregación y después sobre el modelo médico rehabilitatorio, por el cual cuando uno plantea una cuestión de accesibilidad, lo miran con espanto. Ya no es discriminatorio, sino es una cuestión ya diría que hasta cultural y de formación de base. Yo creo que a esto hay que darle también un sentido, un conocimiento social. Yo creo que algún sociólogo esto lo podría explicar mejor que yo, pero me gustaría que quede bien claro el contexto y el momento donde fue dictado el fallo, que fue, ya le digo, fue el leading case en nuestra provincia y aún es utilizado con las particularidades del caso y la evolución que ha tenido el tema, tal como usted también lo ha expresado, como leading case y como primer antecedente jurisprudencial en la materia, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Algunos de los asistentes quieren hacer alguna pregunta? Yo, si me permite. Por favor, sí, adelante. ¿Qué tal, doctor Caro? ¿Cómo le va? Muy Doctor buena Salomón, un gusto verlo. exposición. Gracias igualmente. Bueno, yo conocía el primer antecedente. Lo que le critico es que aplicando el 52 bis de la 24240 se quedó muy corto, ¿no? Porque había puesto una multa de 30.000 pesos, lo cual es exiguo, más tratándose de una compañía como la que era y el daño que había cometido, ¿no? Y en el supuesto suyo, en el segundo caso, que si bien es anterior y es un leading case y es cierto todo el contexto que usted dice, ¿hubo un reclamo patrimonial también o algún tipo de pena, además de la obligatoriedad de adecuación al consorcio de No, porque yo propietarios? limité la pretensión a la modificación del ascensor porque no quería, uno es vecino del lugar, hay que contextualizar también, y no quería que quede visto como que iba a lucrar. Lo único que vino son las costas, ¿no? Bastante saladas para el consorcio, pero más allá de ello, yo eso lo pensé y decidí no extralimitar la pretensión más allá de la accesibilidad para que no se vea como una cuestión de especulación. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere preguntar algo? Parece que no. Voy a leer unos mensajes que tengo en el chat. Por ejemplo, de la doctora María Adriana Victoria, que nos manda felicitaciones a los expositores. O la licenciada Gabriela Pirolo, felicitaciones a los expositores por la importante labor que están realizando. Eduardo Julio Napa, excelentes disertaciones, doctor Ruiz y doctor Caro, y muy atinentes los fallos citados al final. Esperamos el PowerPoint. Muchas gracias. Si alguien más quiere, si no, vamos a dar por terminada esta videoconferencia. No, yo solo quería contarles una experiencia personal que me ha pasado en el año 2010, cuando me tocó hacer una adscripción en ese momento en el registro de la propiedad inmueble aquí en Santiago del Estero, en la cual el edificio cuenta con una entrada que en ese momento solo tenía escalones y eran 5 en total. Yo soy dependiente de silla de rueda y era un caos subir la silla, esos escalones, y no solamente con la ayuda de una sola persona, sino que necesitaba de dos. Eso era a la mañana, a la hora que entraba a trabajar, y al mediodía se planteaba la misma situación. Hubo una oportunidad en la que dentro del mismo edificio existen otros organismos, sin entrar en detalles,
gentilmente uno de los funcionarios de esos organismos se ofrece a ayudarme a bajar. El pedido de la incorporación de la rampa lo hice desde el primer día. Íbamos en el 4.º mes que yo trabajaba en el registro y no pasaba absolutamente nada con la rampa. Hasta ese día que uno de los funcionarios gentilmente a la salida se ofreció a ayudarme a bajar estos escalones. La verdad que pobre hombre, y por otro lado realmente agradezco que haya sucedido esta situación. Vio, y perdón por la palabra que voy a utilizar, en carne propia lo que sufrían las personas que me asistían a la mañana y al mediodía. El esfuerzo que hacían para poder subirme en la silla y para poderme bajar. A la semana tuve rampa no solamente en el edificio donde me desempeñaba en ese momento, que era el registro de la propiedad, sino también en el edificio de la par, donde funciona el registro civil y capacidad de las personas que tienen la misma entrada. Entonces, como reflexión, esto es, muchas veces sucede lo que criollamente decimos puñalada en panza ajena. Lamentablemente, hasta que no ocurre o hasta que no le ocurre a la persona, ya sea como que le toca estar del lado de que sufre una discapacidad o como persona que hace de apoyo a una persona con discapacidad o asistente, no se da cuenta de la magnitud de que son necesidades a lo mejor que pasan desapercibidas para el resto de las personas, pero que para nosotros son un mundo. Eso es lo que quería realmente compartir, pero lamentablemente sí hay una falta total de desinterés desde muchos puntos de vista con respecto a este tema, y las personas con discapacidad, la verdad que remamos mucho en los aspectos donde nos toca desempeñarnos, no solamente socialmente, sino laboralmente. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. No, Muchas gracias, muy doctora. bien. ¿Alguien más? Doctor, no sé, damos por terminado, como usted me diga. Sí, si no hay más preguntas, anímense, no sean tímidos, sáquense Sí, dudas, no hay pregunten. problema. Si no, damos por finalizado, pero la Sí, idea aquí en el chat siguen las felicitaciones, excelentes disertaciones, muy claros. Muchas gracias, dice. Así que Gracias a ustedes, al contrario. aquí también veo unas manitos que se hacen así. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a, no sé, vamos a dar por terminado esta Sí. videoconferencia. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecerles a todos los participantes y también en especial al doctor Ruiz por habernos realzado nuestra jornada, y de mi parte solo me queda invitarlos a los nuevos ciclos de videoconferencia, que vamos a tratar de darle una periodicidad no inferior a los 30, 40 días, y vamos a ir tocando distintas temáticas vinculadas con nuestro colectivo. Así que bueno, muchísimas gracias por participar y los esperamos en sucesivos encuentros. Un abrazo grande para todos. Bueno, Adiós, hasta muchísimas luego. gracias a los participantes, a los miembros de la red, a todos, muchísimas gracias, a mis colegas y amigos del centro, muchísimas gracias, doctor, un placer, doctor Ruiz Alveidas, mucho que no lo veía, muchas gracias, doctor Caro, seguimos en contacto, gracias a todas y todos, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.